Ya vamos a acabar. Falta poquito. Ya no es nada. Y siguió cepillando. Al poco rato escuchamos un canto. No era la voz de Rosita, parecía como la de un hombre. El tono era suave, pero a instantes levantaba la voz y extraviaba la melodía. Nunca ha cantado. Vamos a la puerta. Es Clavel, me dijo Camac. Le ayudé a salir abrazándolo por la cintura. Hice que se apoyara en la baranda. Estaba muy exaltado. Parecía él mismo algo extraviado. Afuera pudimos percibir la letra de los cantos. Eran huaynos que mezclaba con la letra de tangos y rumbas. Maldita la suerte de la flor, maldito el destino. Ay, inocente que padeces. Negra, negra consentida, negra de mi vida. ¿Quién te quiere a ti? Está loco, dijo Camac, apretándome el brazo. Pobrecito hijo de mujer, desconocido. Sí, hermano, pero mejor no escuchemos más. Regresemos. Pobrecito, ya no tiene cabeza. No puede recordar ni sus cantos. Su pensamiento está mezclado. Seguramente que a su ánimo le ha tocado ya el infierno de los suplicios. Estará llorando. Se ahogó la voz de Clavel en el segundo verso de la rumba, pero volvió a cantar enseguida. Tomó el agua de este río, concho y todo, para que la tierra me agarre. Yo volveré, yo volveré. ¡Silencio, Rosca!, le gritó el Nero guardián, pero Clavel siguió cantando. Al mundo nada le importa, gira, gira. ¡Silencio!, volvió a gritar el negro. Estaban asomados a las barandas casi todos los presos del segundo piso. Los apristas se habían concentrado en varias celdas y esperaban la decisión de sus jefes. Maraví apareció en la puerta de su celda. Seguía abotagado. Escuchó atentamente el canto y se decidió. Fue a paso rápido, aunque tambaleándose, hacia el Nero guardián. Llevaba una chaveta en la mano derecha. El Nero pestañeó y retrocedió unos pasos. —¡Que cante tranquila, sonero gallinazo! —gritó Maraví. Le acercó la punta de la chaveta al estómago. —Sí, patrón —dijo—. Ahora sí, patrón. No tiemble mierda. Que cante bonito, como ella quiera. Fue hacia la celda. No la abrió. Desde afuera le habló al preso. Amorcito, canta nomás, como canario en jaula. Pero Clavel enmudeció. Como canario en jaula, volvió a decir Maraví. Amorcito. Esperó un rato, apoyándose en la pared. Estos hijos de puta me la han malogrado metiendo la puta. Era engreída, rica. Estos gallinazos solo comen carne podrida. ¿De dónde ha sacado esa voz mi Clavel? Canta, hijita, canario en jaula, robó. Pero no volvió a cantar. Maraví esperó, agarrándose de los barrotes. Se impacientó y se puso a cantar él. Anita, ven, entre mis brazos te acariciaré. E intentó dar unos pasos del vals. Se alejó un poco de la celda. Clavel seguía mudo. Maraví volvió a acercarse al negro joven. Lo miró balanceándose. Tú me respondes, gallinazo, le dijo. ¿Qué le has hecho para que cante con voz de loca? ¿Qué le has hecho? Cuando yo, su marido, le pido que cante, no quiere. Yo, maestro, nada, nadita, ella sola. Maraví le volvió a poner la punta de la chaveta en el estómago. Canta tú entonces, gallinazo, si quieres vivir. ¡Pronto! Los vagos se acercaron lentamente, en recua, yendo no de frente, sino caminando de un lado a otro, cruzándose, como buscando un sitio claro por donde ver a Maraví y al negro mientras avanzaban. Ídolo tú eres, mi amor, préstame tus agonías. El negro levantó la voz, una voz brillante y altísima. ¡Eso!, exclamó Maraví entusiasmado. ¡Eso, hermano negro! Me voy contento. La pobre puta ya no me conoce. Se ha olvidado de su gallo. Está confundida. Sigue, negro, sigue, hermano. Mientras el negro joven seguía cantando en tono altísimo, Maraví fue caminando hacia su celda, un poco de costado, como bailando con el brazo izquierdo estirado y el otro sobre el pecho. Llegó y cerró despacio la puerta. En ese momento Clavel abrió la reja de su celda, sacó la cabeza hacia afuera. Tenía ojeras pintadas, excesivamente grandes, los labios rojos, grasosos. En su rostro hundido y amarillo resaltaban las cejas negras. Su melena, que parecía recién peinada, también tenía grasa. Miró a uno y otro lado. Sus ojos rotaron, despavoridos, y se detuvieron en Camac. ¡Tuerto!, dijo. El negro joven, que había quedado rígido como pegado a la pared, descubrió la cabeza del Clavel. ¡Adentro!, le gritó, pero él tuvo tiempo aún para exclamar. ¡Tuerto! ¡Pobrecito! Los vagos venían. Habían tomado la dirección de la celda de Clavel y seguían avanzando.
Un ladrón que ocupaba una celda en el segundo piso no se atrevía a pasar entre ellos. Puñalada tocó un pito e hizo restallar su látigo. Los vagos se detuvieron, pero no regresaron. Entonces el negro hizo sonar una campanilla, la misma que tocaban a la hora del rancho. Los vagos corrieron hacia la gran reja, sacudiendo sus harapos, agarrándose los pantalones. Algunos resbalaron y cayeron. El ladrón quedó solo en medio del pasadizo. Dudó unos instantes y luego se dirigió decididamente a la celda del clavel. Entregó un papel al negro y entró a la celda. Más que sea con eso, está bien que haya un burdelito aquí, aunque va a durar poco, dijo alguien en el segundo piso. Al clavel casi no le dan de comer, ya usted sabe, es más ni menos que una del 20. Mejor, contestó otro, es cariñosa. Esas del 20 se echan como vacas. Con la putería, el pobre. Se ha acordado de sus cantos que aprendió cuando era chuche. Dicen que antes no cantaba. No cantaba, pues, intervino un tercero. Sería mejor que no cante. Su tono es extraño, como de muerto. ¿Cómo de muerto? Un vivo no cambia así el tono. ¿Y el muerto cambia? Es un decir, compadre. En la sierra, caminando en la cumbre, las almas condenadas cantan feo. Que salga el triguero y entro yo. Hay que aprovechar estos días. Nos detuvimos oyendo la conversación de los hombres del segundo piso. ¡Tuerto! ¡Pobrecito!, repitió Camac con voz desfalleciente. Vámonos, le dije. Tuve que ayudarlo a caminar. Se doblaba. Ya en la celda, hice que se recostara sobre la cama. ¿Qué mal tendré?, preguntó. ¿Viste que levantó los ojos y me miró? No estaba con locura en ese rato. El corazón roto tenía, más que el mío, pero seguro que me ha dañado. Me ha dañado con fuerza. Eres comunista, hermano Camac. ¿Crees todavía en presentimientos y en daños? De cosa de nada dependía mi vida hace tiempo. Los soplones de la oroya me molieron, me bañaron, me pisaron en el suelo, me echaron tierra a los ojos. Escucha mi pecho, está roncando. Le ausculté el pecho. El corazón tenía un ruido atropellado. Le tomé el pulso y corría desigual, en ondas menudas. No voy a terminar la guitarra, dijo. Ahí están las piezas. Ese pobrecito, con el sacrificio, ha recordado los cantos que le habría oído a su padre. Descansa, hermano Camac, le dije. No te fatigues. Me arrodillé junto a él. De su ojo enfermo se derramaba el líquido denso. Limpié con mi pañuelo ese llanto que empezaba a rodar sobre las mejillas. Su ojo sano se mantenía cristalino como ciertos manantiales solitarios que hierven en las grandes alturas. Hierven levantando arenas de colores azules, rojas, blanquísimas y negras, que danzan alzándose y cayendo al fondo. Uno se mira en esas aguas mejorado, purificado, aunque la imagen se agita instantes, imitando la vida. Agárrame, hermano, me dijo Camac ahogándose. Me senté, puso su cabeza sobre mis brazos. Abrió la boca, su cuerpo empezó a temblar, iba enfriándose. No pudo hablar más. Su delgado cuerpo se quebró. Su hermosísimo ojo sano fue apagado por una onda azulada que brotó desde el fondo. Le quitó la luz. Le besé en su ojo moribundo. El otro se había secado y hundido. La celda, sus paredes en que las chinches se escondían, el techo húmedo y bajo, quedó como iluminado. Algo de la piedad que brilló en los ojos despavoridos del prisionero había en la muerte de Camac. Sentí que la celda se ahogaba en luz, como si el sol del crepúsculo de la costa nos alumbrara desde la puerta. Le cerré los ojos al minero. Estuve largo rato sosteniendo su cuerpo, y nunca comprendí mejor la fuerza de la vida. Sus ojos cerrados, su cuerpo inerte, me transmitían la voluntad de luchar, de no retroceder nunca. Deposité su cuerpo sobre la cama, le crucé los brazos, levanté un poco su cabeza sobre la almohada. Su rostro se fue adelgazando más. Seguía percibiéndose la diferencia entre sus dos ojos, a pesar de que estaban cerrados. La nariz pálida hacía resaltar esa diferencia, la inarmonía de las cuencas. Su cara rígida seguía inspirando poder y ternura. Solo entonces me acordé que su nombre significaba el que crea, el que ordena. Fui a dar la noticia. Afuera no había luz. Los vagos caminaban en el piso bajo a la sombra. Fui paso a paso hasta la celda de Pedro. La sesión continuaba. Se oían voces dentro. Me recliné en las barandas y esperé. La puerta de la celda de Luis estaba también rebosante de presos que escuchaban. En las otras celdas los apristas esperaban, disciplinadamente, informes y órdenes. Aplaudieron en la celda de Pedro.
Ya ha terminado, dijo uno de los que estaban fuera. Se hizo un lado y empezaron a salir los otros. Torralba me descubrió. Se abrió campo. ¿Qué pasa?, me dijo. Tienes otra cara. Necesito hablar con Pedro, le contesté. Acaba de morir Camac. Regresen, camaradas, le dijo a los otros en voz alta. Entren. Gabriel tiene una noticia muy mala. Se volvieron hacia mí todos. Me dejaron pasar. Pedro estaba sentado sobre un cajón. Fermín seguía aún de pie, solemnemente cerca de Pedro. ¿Qué hay, Gabriel?, preguntó Pedro. Se le veía fatigado. Señores, le dije, Camac ha muerto. Pedro se levantó. No se mueva, ordenó. Tenemos que considerar tan terrible noticia. ¿Quién está con el cadáver? Torralba ha ido. Y yo también vuelvo. Está bien. Los demás se quedan. Tenemos que considerar la situación. Es la primera vez y yo me voy, le dije. Me abrí campo y salí. Los otros se quedaron. Se apretujaron más en la celda. Encontré a Torralba arrodillado junto al cadáver. No rezo, me dijo. Me arrodillo ante él. Era el camarada más limpio, el más valiente. Algunos creían que interpretaba el comunismo a su modo y lo criticaban. Pedro lo quería y lo cuidaba. Era el más grande entre los mineros. Los apristas lo respetaban. La Cooper le temía y odiaba. En la cárcel de La Oroya lo mataron de veras. No sé cómo ha vivido hasta ahora. Se inclinó más y le besó en la mano izquierda. ¿Cómo quedarás tú?, me dijo. Bien, le contesté. Respetaré su memoria. Murió en mis brazos. Me acompañará durante toda la vida. ¿Por qué los guardias me llevaron directamente a su celda cuando nos trajeron de la intendencia? Porque quizás sabían que él estaba solo. En las otras hay 2 o 3. En la de los apristas 3 y aún 4. Pedro y Luis también están solos. Escuchamos los pasos de los comunistas. Pedro entró primero a la celda. Camarada Camac, gloria a ti que has muerto en la lucha, dijo. Pueden pasar. Pedro se quedó junto a la cabecera del muerto. Sus ojos fatigados estaban ahora inquietos. Se agarraba la cara de vez en cuando. Los comunistas desfilaron. No lloró nadie. Se detenían un instante frente al cadáver y los hombres salían de la celda, solemnemente, a paso de marcha. Cuando pasó el último y se quedaron en la celda Torralba y Pedro, les conté cómo había sido la muerte. No debí permitir que se quedara contigo, dijo Pedro. No debí permitirlo. Tú eres un sentimental pequeño burgués y él era un indio emotivo. Nunca asimiló bien la doctrina. Era un comunista intuitivo, por su clase y su casta. ¿Cómo es posible que haya trabajado por primera vez con sus herramientas después de tantos meses? Tú lo entusiasmaste. Cantabas música de serranos y él se dedicó a fabricar una guitarra y una mesa cuando ya no tenía pulmones. En cierta manera, ¿no es verdad? Usted no conocía a Camac, le repliqué antes de que concluyera. No le permití pronunciar las últimas palabras. En la soledad se consumía. Yo le traje los recuerdos de los pueblos que amaba. Dormía tranquilo. Nos reíamos. Sus últimos días fueron alegres, hasta donde es posible serlo en este infierno. Tú excitabas sus nervios, lo inquietabas. Agrandabas sus defectos. Ahora mismo hablas como un pequeño burgués sentimentaloide. Guardé silencio. Lo examiné. Estaba animado, encendido, por primera vez dominado por las pasiones. Pedro, le dije, usted no conoce la sierra. Es otro mundo. Entre las montañas inmensas, junto a los ríos que corren entre abismos, el hombre se cría con más hondura de sentimientos. En eso reside su fuerza. El Perú es allá más antiguo. No le han arrancado la médula. Camac también me llamaba pequeño burgués, pero por otras razones. Hablas con demasiadas palabras. Las inmensas montañas. El comunista no se distrae en detalles. En la hojarasca, nosotros vamos al grano. Yo no soy comunista, le dije. A un país antiguo hay que auscultarlo. El hombre vale tanto por las máquinas que inventa como por la memoria que tiene del antiguo. Camac no está muerto. Torralba y Pedro se miraron varias veces, consultándose. Los otros se escucharon desde afuera. Gabriel, me dijo Torralba, no hay que trastornarse. Sabemos que Camac te quería. Nunca he tenido el pensamiento más claro. Pedro debiera ir a la sierra por un tiempo. Discutiremos sobre el hojarasca y el grano cuando Camac ya no esté aquí. Pedro se calmó. Discutiremos, dijo. Nosotros hemos de formar un hombre nuevo, nada menos. Destruiremos todo lo que se oponga a esa obra. Estimamos a algunos intelectuales formados dentro de la burguesía, pero desconfiamos de ellos porque son arbitrarios, individualistas y sentimentales. Discutiremos, Gabriel. El intelectual comunista ha de ser todo de acero.
aún su sentimiento sin que deje de ser sentimiento. En el Luis, dijeron desde afuera. El líder aprista ingresó a la celda. Sin mirar el cadáver, le dio un abrazo a Pedro. Mi pésame por la pérdida de ese luchador obrero que fue Camac, le dijo fríamente. ¿Qué han acordado? Si nos permiten, lo velaremos aquí. Si no, a la hora en que se lo lleven, realizaremos una actuación. Bien, estaremos con ustedes. Un sargento de policía subió al tercer piso. ¿Hay muerto aquí?, preguntó en la primera celda. Le señalaron la celda de Camac. Entró e hizo el saludo militar. ¿Quién es el jefe?, preguntó. No tenemos jefes, le contestó Pedro. Bueno, el más antiguo, el cabecilla, alguien debe ser. ¿Qué desea? Notificarles que vendrá una ambulancia por el cadáver y que no hay escándalo, nada de bullanga. Lo hago responsable usted. No seré echado a la fosa común. Aquí tiene la dirección de la casa donde debe ser entregado. Avisaremos para que lo recojan de la morgue. Tiene que ir ahí primero. Ya sabe, lo hago responsable. Y el señor comisario también me ordena informarles que una celda de abajo de que ustedes han reclamado será asegurada con llave. Ya sabe, nada de bullanga, todo en orden. Y ahora, el nombre del muerto. Alejandro Camac Jiménez, obrero de Morococha. Dio media vuelta el sargento y salió. Tras él apareció Mocontuyo, solo, en la celda sentados en cajones. Había más de 10 comunistas. Mocontuyo avanzó unos pasos y se cuadró junto al cadáver. No saludó a nadie. Palidecía a medida que murmuraba algo. Gabriel, me dijo sin mirarme. Este era el más grande de todos en el sexto, más que los tuyos y los nuestros. Permítame que me arrodille y rece. Se prosternó cerca de donde yo estaba. A los pies de la cama, rezó un Padre Nuestro en voz alta. Pronunció cada palabra con esmero, en tono muy grave. Gabriel, me dijo, mirándome de frente. Adiós. Se retiró sin darme tiempo para contestarle. Algo lo torturaba, contuvo el llanto, apenas. Volvió de repente. Querido Pedro, dijo, mi condolencia a los comunistas por la muerte del más grande y del más humilde luchador. Adiós. Pedro se puso de pies. Adiós, compañero, contestó. Las palabras que le dirigió a Pedro serenaron el rostro de Mocontuyo. Las pronunció con solemnidad, en actitudes firmes. Cuando salió, Pedro se mantuvo de pie. Yo no pude contenerme porque lo vi conmovido, reflexionando. Pedro, le dije, ese es Juan, no el que usted suponía. Miré también a Torralba. Tiene razón, dijo. Pedro siguió reflexionando. Su mentalidad es estrecha, dijo Pedro. No juzga en razón de la teoría, sino de las cosas, ¿no es verdad? Por eso para él hay una diferencia muy grande entre Camac y los otros comunistas. ¿Usted prefiere a Luis?, le dije. Sí, contestó. Obra más en virtud de razones o de causas generales, a pesar de que son erróneas y detestables. Juan es un romántico. Usted sintió la fuerza de sus palabras, se puso de pie. Estaba usted conmovido. ¿Prefiere, sin embargo, al fanático, que ni siquiera rindió un tributo formal al cadáver del mártir que estaba tendido allí delante de sus ojos? Luis se comporta conforme a lo que es, en realidad su partido. Juan es uno, Gabriel, recuérdalo. ¿De qué modo puedes saber que es uno? ¿No lo ves? ¿Acaso tiene influencia pero no autoridad? No se la van a dar nunca. Su fanatismo, Pedro, o mi experiencia. Pero ahora no hay tiempo para discutir más. Preparemos la ceremonia. Mi tarima cabe en el puente más próximo. Allí depositaremos el cadáver. Salieron todos. Nos quedamos en la celda Torralba y yo. De veras, Camac no era como todos, ¿sabes, Gabriel? Su tortura, no sé por qué, le daba fuerza a su cara. Mira ahora mismo, en la muerte, le dije. Lo contemplamos en silencio. Están cerrados sus ojos, dijo Torralba. Y así todo están distintos, como cuando miraba. Hay algo diferente en el cuerpo de Camac. A ti nomás te lo digo. Me interrogó con los ojos, Torralba. Era un obrero fornido. La prisión no lo deprimía. Estaba siempre alegre. Cuando reía, cerraba casi los ojos y por la rendija brillaban sus pupilas juveniles. Sí, le dije. Camac era distinto. Su único ojo tenía más poder y claridad que los dos de todos nosotros. Era tierno y enérgico como nuestras cordilleras peladas donde pequeñas flores viven tan felices, aún en la nieve. Su odio también era terrible. Pedro no cree en ciertos poderes de la historia y de la geografía. Es como un ferrocarril. Ya vienen, me dijo Torralba. Llegaron. Lo envolvieron en una sábana y marcharon.
cargándolo con cuidado. Los comunistas estaban formados en el corredor, de dos en fondo. Los apristas ocupaban todo el corredor de enfrente y gran parte del corredor de nuestro lado. La tarima de Pedro había sido colocada en el tercer puente. Llevaron el cadáver despacio, entre cuatro, alzándose como medio metro. Pedro dio la primera voz del himno. Arriba los pobres del mundo. Los 30 comunistas entonaron el canto con voz altísima. En los grandes muros de cemento del penal el himno repercutía. Los vagos se formaron lentamente cerca de la gran reja en tumulto y se apretujaron. Puñalada se destacaba desde atrás. Los vagos se movían muy poco. Levantaban la cara para mirar. Otros se escuchaban con la cabeza baja. Muchos apristas se cuadraron tocados por la marcialidad y la energía del himno. Algunos jalaban del saco a otros para que volvieran a la posición del descanso. Pedro ocupaba el centro del penal, al fondo, en el corredor pequeño que quedaba paralelo a la avenida Bolivia. Lo acompañaban 6 comunistas. Los presos del segundo piso estaban asomados a los corredores. El Nero joven seguía haciendo guardia junto a la celda del clavel. Cuando cesó el canto, el gran penal quedó en silencio, más sófrico que siempre, como abandonado por alguna luz repentina. El cielo gris que el himno iluminó, alzándolo, empezó a caer de nuevo al penal. Los vagos siguieron quietos, como esperando otro acontecimiento. Los apristas parecían sorprendidos, preocupados. Luis, desde el último puente, cerca de la escalera, miraba severamente a sus huestes. «Camaradas y amigos». La voz de Pedro, suave, no brillante, se alzó en el penal, como una continuación natural del himno. La tiranía sangrienta al servicio del feudalismo y de la burguesía retrógrada nacional, instrumentos viles del imperialismo, acaba de asesinar a uno de nuestros camaradas más valientes, al mejor representante de la clase obrera minera, el camarada Camac, indio de origen proletarizado por el hambre campesina, tenía en su sangre la bravura y el odio de ambas clases contra sus explotadores. Y en ese momento que un guardia corría hacia la oficina del comisario. Pedro también lo vio. Aquí, en este antro de criminales, de ladrones, de la gente más corrompida, nos han arrojado apristas y comunistas porque luchamos por un Perú sin criminales, sin explotadores, sin caciques, sin soplones, sin privilegiados. Se presentó en ese instante en el patio un grupo de 12 guardias que avanzaron a paso de carga, al mando de un teniente. El teniente disparó varios tiros al aire. Ninguno de los presos políticos se movió. Los vagos huyeron. No podían correr mucho, se estorbaban. Varios llegaron a sus celdas a 4 pies. El negro guardián del clavel se inquietó. Puñalada le hizo una seña con el brazo, desde la puerta, para tranquilizarlo. Rosita sonreía junto a su celda y miraba hacia el segundo piso. El teniente subió resueltamente las gradas. Apostó a los guardias con los fusiles en el patio interior, cerca de la gran reja. Pedro no interrumpió su discurso. Se refería a la historia de Camac, a las huelgas que organizó, a las prisiones y flagelaciones de que fue víctima. Que las cárceles estén llenas de luchadores no es una prueba de que la tiranía sea fuerte. Es una confesión de su debilidad. Descansa únicamente en el poder de las armas en contra de la voluntad de todo el país. A nosotros no nos amedrentan las balas. Luis salió rápidamente de su sitio y se dirigió a la escalera. «Puede usted disparar contra nosotros», oímos la voz de Luis. «No nos moveremos hasta que Pedro concluya su discurso». «¡Estúpidos!» «Puede usted desahogarse, teniente. No nos moveremos. Estamos en el sexto. Esta es la casa que el general nos ha obsequiado. Puede usted matar unos 30 o 40. Surgirán miles para reemplazarlos», dijo Luis en voz alta. El teniente apareció con Luis en el puente. «Podríamos darle la oportunidad de saciar su sed de sangre al teniente», dijo Pedro. «Pero nosotros apreciamos esa sangre que la tiranía desprecia. Voy a concluir. Camaradas y amigos, gloria al gran luchador, al martirero del pueblo, Alejandro Camac». «¡Gloria!», repitieron únicamente los comunistas. Los 4 hombres que hacían guardia junto a la tarima alzaron el cadáver, envolviéndolo en la sábana. Marcharon despacio por el corredor de la izquierda. Los apristas permanecieron en actitudes firmes. El teniente hizo el saludo militar cuando el cadáver llegó junto a la escalera. Bajaban ya las gradas los cargadores y el teniente, que iba detrás con la pistola en la mano. Mocontuyo salió de su fila. Se dirigió al puente, caminando de costado. Levantó los brazos y gritó: «¡Viva el gran luchador, Alejandro Camac!». «¡Viva!», le contestaron como una mitad de los apristas. «¡Vive el APRA, compañeros!». «¡Viva!», respondieron todos los apristas. Luego, así, enardecido, siempre con brazos en alto, empezó a cantar: «Apristas a luchar». Le siguieron todos sus compañeros. Los comunistas entonaron la Internacional.
Los vagos aparecieron. Algunos avanzaron hacia la sombra de los puentes, siempre pegados al muro. Los otros se quedaron junto a la puerta de sus celdas. Se movían. El cielo ceniciento pareció elevarse de nuevo. Alzado por himnos, Clavel abrió la puerta de su celda, miró a uno y otro lado del piso bajo. Levantó después la vista hacia la dirección de la celda de Camac. Examinó un buen rato a los hombres que estaban allí, uno a uno, y movió la cabeza. Iba a ocultarse y cerrar la puerta, pero descubrió la sábana que envolvía el cadáver, que era bajado a paso solemne por 4 hombres y el teniente que lo seguía. Desconcertado sacudió la cabeza, como si el canto de los hombres le perturbara, y en un respiro del coro oí que gritaba: «¡El tuerto! ¡El tuertito pobre!». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «¡Más que mí!», exclamó, «más que mí», y cerró la reja. Se metió en la celda. Un odio antiguo empezó a quemarme el cuerpo. Me agarré de Torralba y canté el himno que escuchaba junto a mí. Mocontuyo, con los brazos en alto, seguía dirigiendo el coro. El pequeño cortejo se acercaba ya a la puerta de la cárcel. En el patio vacío, a los pies de los guardias armados, la humedad del piso brillaba, a pesar del barro. Cerraron la gran reja detrás del cadáver. Los guardias se llevaron a Camac en la misma sábana. Mocontuyo bajó los brazos y cesó de cantar. «¡A sus celdas!», ordenó Luis. Desfilaron rápidamente los apristas, desaparecieron de los corredores. Luis llevó del brazo a Juan hacia su propia celda. Los vagos se quedaron aún quietos en el piso de cemento. Miraron hacia arriba y se miraron entre ellos un rato. Luego, como desencantados, empezaron a rascarse y se dispersaron. 2 guardias cargaron a Camac por el patio, con dirección a las oficinas, no a la puerta de la calle Chota. Los otros guardias, armados de fusiles, y el teniente tomaron otro camino para no seguir escoltando el cadáver. Marcharon a paso vivo en el mismo campo, tratando de separarse de la sábana en que llevaban el cuerpo del minero. Los comunistas se quedaron en el corredor hasta que la sábana blanca se perdió tras el muro del penal. «Vámonos», me dijo Pedro, «te acompaño». «Déjeme aquí un rato, yo iré a buscarlo», le respondí. «Ha sido grande el acto», dijo. Juan lo hizo más grande. «Sí, muchacho, es cierto, te espero». Se fueron también los comunistas, paso a paso. «Tú has cantado», Mocontuyo despidió a Camac como era debido, me dijo Torralba. «Creo que lo castigarán. No era el programa de ellos, ni los vivas, ni el himno». Un hombre corrió en ese momento hacia la puerta, cruzó el callejón y el patio interior, que había quedado en silencio. Llegó a la reja y le dijo algo a Puñalada. El negro consultó con el cabo. «¿Por qué corre ese paquetero así?», le pregunté a Torralba. El paquetero volvió seguido por uno de los mandaderos de Puñalada. Entraron a una celda y sacaron arrastrando el cuerpo del japonés. Tenía sus harapos puestos. Su rala barba canosa se distinguía sobre la inmundicia de que estaba cubierto el rostro. «¿Está bien muerto?», preguntó el paquetero. «Ya no patalea. Estará pues bien muerto. Dice Puñalada que está bueno para acompañar al político que han despedido con Buyanga». «No pesa mucho», dijo el otro. «Y eso que el japonés comía su poco, ¿eh? Para eso era bravo». Lo llevaron sin correr. Ya nadie se preocupó por ese cadáver. Los vagos que lo cargaban pasaron la reja y se dirigieron hacia las oficinas. Se perdieron tras el alto muro del penal. A la derecha, un guardia los vigilaba. Volvieron al poco rato. Nos acercamos a la escalera para oír mejor lo que hablaban. Ambos le informaron a Puñalada. «En un camión lo han tirado a los 2». «Bien», dijo el mayor, viendo a los 2 muertos. «El japonés va a fregar al cholo en el camino. Estos japoneses ni muertos son, tranquilos. Le pusieron una lona encima y lo despacharon. Ese mayo es de cojones. Dice, ha castigado al teniente porque no ha podido cortar el canto de los políticos. Lo ha encerrado». Puñalada dijo una frase asquerosa y ordenó a los 2 que se marcharan. Me despedí de Torralba y me fui a mi celda. Entré. Apoyadas sobre el muro, puestas en fila, las tablas que Camac había cepillado para la guitarra lucían en la sombra. «El japonés te acompañará lealmente, hermano Camac», dije en voz alta. «El japonés, ahora que no es ya sino espíritu, recordará los cantos amados de su pueblo, que está martirizado como el nuestro. Cantaréis juntos siempre, porque a ti y a él los echarán a la fosa común. Lanzará tierra y piedra sobre ustedes con desprecio. El Japón es un pueblo más grande que el nuestro, pero no lo dejes ir allá. Lo volverías miserable otra vez. Dile que espere, que pasan los tiempos. El pianista también debe estar cerca.
El rostro del japonés se parecía mucho a nuestro sol de invierno, a la hora en que va apagándose y mete su triste luz en las celdas del tercer piso, y más sombra en la inmundicia de abajo. Pídele perdón al pianista en mi nombre. Quizá precipité su muerte, aunque era atroz su vida. Era vida. Dile que no entendimos su canto, su voz era infinita. Tú lo sabes. Venía no de su garganta solamente, sino de todas sus células agonizantes por el hambre y el desprecio. Huerequé, que toca, Anita, ven. Ya no iremos esa orden en el sexto, pero quedan decenas de vagos entre los que Puñalada escogerá a alguien para divertirse. Ese enero gigante es un infierno amargo, por eso el general lo tiene aquí contra nosotros y contra la vida. Gabriel, dijo Pedro entrando a mi celda, hemos ido a agradecer a Luis por habernos acompañado en el homenaje a Camac. Estaba con Juan. Se veía que habían discutido. Juan no tiene control a veces. Se ha excedido, nos dijo Luis. Ahora el teniente informará que hemos hecho aquí frente común. Eso no es cierto. Deseamos únicamente estar presentes, como un acto de protesta, no de frente común. Juan lo convirtió en eso, al cantar el himno, al vivar a Camac y hacer cantar a todos. Pero el teniente se asustó con el espectáculo. Eso vale el equívoco. Yo informaré al CEN y se arreglará. Juan será pues castigado, pero no expulsado. Yo vine a tu celda, oí que hablabas. Te escuché solo un rato. Eres un soñador, Gabriel. No aprenderás nunca a ser un político. Estimas a las personas, no los principios. Quizá eso es cierto. El político debe entender el todo y cada cosa en su naturaleza especial, prever y conducir no solo el presente, sino el futuro. Eso no me es posible. Además, no admitiría ninguna disciplina que limite mis actos y mi pensamiento. Estoy afuera. Gabriel, dijo con más ternura Pedro, tú desde esa afuera que dices, ves algunas cosas que nosotros no vemos. Sigue tu camino. ¿No quieres que Torralba venga a tu celda? De repente traen gente de la intendencia y te ponen aquí a alguien que te incomode. Déjame un rato más hablando solo. Yo te buscaré. Pero cuando iba ya a salir le pregunté, ¿no dijo nada Juan? Sí, está convencido de que obró bien. No me he excedido, dijo. Camac merecía nuestro homenaje. Si me castigan por esto, sufriré con gusto el castigo. Rindió su vida en la lucha contra el Cerro de Pasco, el pulpo que no se ha satisfecho quemando las tierras con el humo de la Oroya, sino que se ha apoderado de casi todas las que quedaron en poder de los comuneros. ¿Para qué quiere toda la tierra la Cooper? Para que el obrero que se pudre en las minas no tenga dónde ir. Has faltado a la disciplina, le dijo Luis, y Pedro sabe lo que eso significa.